Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a mi canal. En el vídeo de hoy quiero mostraros una idea de cómo podemos decorar piedras de acuario. Aunque pintarlas suele ser la manera más habitual, también podemos utilizar otro tipo de técnicas para transformar una simple piedra en un bonito objeto decorativo. En el tutorial de hoy voy a utilizar la técnica del decoupage, que por cierto es una de las técnicas que más me gusta. Además, se adapta perfectamente a cualquier tipo de piedra. Como veréis, es una manualidad original, sencilla y muy vistosa. Para hacerla vamos a necesitar, por supuesto, unas piedras. Aunque yo utilice estas, vosotros podéis utilizar cualquier tipo de piedra. Da igual el color, el tamaño o la forma. Servilleta o servilletas con el motivo que más os guste. Pegamento para decoupage, cola vinílica o cola blanca rebajada con agua. Barniz, unos pinceles y esmalte o acrílico dorado. Si queréis ver cómo se hace, coger las piedras que hayáis elegido y seguir viendo el vídeo. Para esta manualidad, como ya os he dicho, voy a utilizar unas piedras de acuario. En concreto, estas son de un acuario marino que tenía mi hijo. Se nos estropeó y me daba mucha pena tirarlas. También es verdad que me gustaba mucho su forma. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar las piedras. Las podemos lavar con agua y jabón. Así quitaremos los restos de arena, tierra o cualquier impureza que pudieran tener. Puedes ayudarte de un cepillo de dientes, un pincel o de un cepillo de esos que usamos para limpiar las uñas. Después aclara la piedra y déjala secar. Esta es la servilleta que voy a utilizar para la decoración. Como podéis ver, el motivo es de flores pequeñitas. He elegido esta porque es ideal para este tipo de piedra. Hacemos lo de siempre. Separamos las dos capas blancas y nos quedamos con la capa que tiene el dibujo. Ahora voy a ir haciendo con los dedos pequeños trocitos. Para pegar la servilleta voy a usar cola blanca rebajada con agua, pero vosotros podéis hacerlo con el pegamento que utilicéis normalmente para las manualidades. Con un pincel doy un poco de cola dejándola bien extendida. Esto lo voy haciendo a pequeñas zonas. Ahora coloco un trocito de servilleta y la voy fijando con un pincel. De esta manera conseguiré que se adapte perfectamente a la superficie de la piedra y también que entre dentro de los pequeños agujeritos que tiene. Lo hago así porque la piedra es bastante irregular. Si utilizara trozos más grandes o la servilleta entera, seguramente se terminaría rompiendo y por lo tanto afeando el trabajo. Procura no dejar muchas arrugas, aunque con este tipo de piedra tampoco se notan mucho. Su propia irregularidad las va disimulando. Como veis, se puede usar cualquier tipo de piedra, si bien es cierto que las más utilizadas son las planas y redondas, y en tonos claros. Sobre todo si eres principiante o nunca has trabajado con ellas, ya que resultará más fácil. Pero al final es igual de fácil con todas. Lo importante es que se elija la piedra que más te guste, o la que tengas a mano. Cuando tengamos cubierta toda la piedra, dejamos que seque unos minutos. Y a continuación aplicamos otra capa de cola por toda la superficie.
Esta vez dejamos que seque un par de horas. Ya se ha secado el decoupage. Ahora, y para proteger el trabajo, le voy a aplicar un par de manos de barniz, dejando secar bien entre capa y capa. Para esta manualidad usaré el barniz casero, que os enseñé a preparar hace algún tiempo. En uno de los lados de la pantalla tenéis el link, por si no lo conocéis y os interesa. En esta ocasión voy a usar este barniz, puesto que voy a utilizar las piedras para unas decoraciones de interior. En concreto, las voy a utilizar para poner pulseras. Pero si vosotros vais a querer usar las piedras para el jardín o decoraciones que estén al aire libre, os recomendaría que utilizarais un barniz acrílico. Y si queréis, podéis usarlo en spray, que os va a ser más fácil su aplicación. Por otro lado, también es cierto que las piedras no se os estropearán si les da el sol o la lluvia. Después de dar el barniz, dejamos secar durante toda la noche. Aunque si bien es cierto que seca rápidamente, dependiendo de la humedad y del clima que tengas, puede tardar hasta menos de una hora, pero yo prefiero que pasen bastantes. Para finalizar, como adorno y para darle un toque un poquito más personal, voy a darle unos pequeños toquecitos en algunas zonas de la piedra con esta pintura dorada. Esta en concreto es un esmalte, pero podéis utilizar cualquier acrílico dorado que tengáis. Pero antes de comenzar, es necesario proteger nuestra mesa de trabajo. Utilizo este tipo de pintura porque es la que me había sobrado de otra manualidad y era la que tenía más a mano. Utilizo un pincel que esté un poquito viejo, eso sí, que no suelte pelo. Pon un poco de pintura y da pequeños toquecitos en la zona que quieras de la piedra. Si ves que el pincel se te ha cargado demasiado, retira el exceso. Que es mejor poner poca pintura, aunque si te pasas también la puedes quitar. Dejamos secar y ya está. Bueno, así han quedado mis piedras. La verdad es que me gusta mucho el resultado. Espero que a vosotros también. Este tipo de piedras las podemos utilizar como pisapapeles para sujetar libros, como una simple decoración que puedes poner en cualquier lugar de la casa, o como las voy a utilizar yo, para poner pulseras. Espero que hayáis encontrado este tutorial entretenido y fácil de trabajar, y que os sirva de inspiración para vuestros próximos proyectos. También podéis regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos. Si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros al canal. Y no olvidéis tocar la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Un saludo y hasta pronto.